El libro más vendido de todos los tiempos es la Biblia. A lo largo de los siglos ha sido traducida a miles de idiomas y ha tenido una distribución masiva en todo el mundo, tanto en formato impreso como digital. Para los creyentes, la Biblia es considerada no solo como un conjunto de libros antiguos, sino como la revelación misma de Dios a la humanidad. Y su poder radica en varios aspectos fundamentales que la hacen única y vital en la vida espiritual de un creyente. Hoy te mostraré 8 aspectos importantes por el cual la Biblia es considerada el libro de gran poder. Primero, la inspiración divina. Los cristianos o creyentes creen que la Biblia no es simplemente una obra humana, sino que está inspirada por Dios. Esto significa que aunque los textos fueron escritos por diferentes autores a lo largo de los siglos, estos autores fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir las palabras que Dios deseaba transmitir a la humanidad. Este concepto está respaldado por pasajes de la Biblia, como en Timoteo 3:16, que dice: "Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia". Este entendimiento de la inspiración divina otorga a la Biblia una autoridad única. Los cristianos o creyentes creen que las palabras contenidas en las Escrituras tienen un poder trascendental porque provienen directamente de Dios y como tal son eternas y fiables. Segundo aspecto importante, la palabra viva de Dios. La Biblia no es solo un libro histórico o literario. Los creyentes creen que las Escrituras son vivas y activas. En Hebreos 4:12 lo expresa claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esto significa que aunque la Biblia fue escrita hace miles de años, su mensaje sigue siendo relevante y poderoso hoy en día. La palabra de Dios tiene el poder de transformar a las personas, tocando sus corazones y mentes y guiándolas hacia una vida más plena. Además, los cristianos creyentes creen que la Biblia tiene la capacidad de penetrar en lo más profundo del ser humano, llegando a las intenciones y pensamientos más íntimos. En este sentido, la Biblia no solo es un libro para leer, sino una herramienta para el autoconocimiento espiritual y moral. Como tercer aspecto tenemos, la Biblia es una guía moral y espiritual. Uno de los aspectos más importantes del poder de la Biblia es su rol como guía moral y espiritual. Como lo dije anteriormente, los cristianos creen que las Escrituras contienen las enseñanzas y los principios de Dios que deben guiar la vida de todo creyente. Esto incluye enseñanzas sobre cómo vivir en relación con Dios, con uno mismo y con los demás. Por ejemplo, los mandamientos y las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte, en Mateo 5:7, ofrecen instrucciones claras sobre cómo vivir una vida justa, amorosa y piadosa. La Biblia proporciona una brújula moral en un mundo a menudo lleno de confusión y relativismo ético. A través de sus principios, nosotros, los creyentes, los cristianos, buscamos vivir en armonía con la voluntad de Dios. Como un cuarto aspecto muy importante es el poder de la promesa de salvación.
En el cristianismo, el centro de la Biblia es el mensaje de salvación a través de Jesucristo. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, narra la vida, muerte y resurrección de Jesús, quien según la doctrina cristiana vino a la tierra para ofrecer perdón de los pecados y la vida eterna a toda persona que crea en él. El poder de la Biblia se ve aquí en su capacidad para dar esperanza y un propósito eterno a la vida de los creyentes. En pasajes como Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia ofrece la promesa de que a través de la fe en Jesús, los creyentes reciben no solo perdón, sino una relación restaurada con Dios y la esperanza de la vida eterna. Quinto aspecto: transformación personal. Otro aspecto muy fundamental del poder de la Biblia es su capacidad para transformar la vida de quienes la leen y aplican sus enseñanzas. Los cristianos creen que la Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder de cambiar el corazón humano, sanar heridas emocionales y espirituales, y ayudar a las personas a superar las dificultades y tentaciones. Jesús mismo en su ministerio habló sobre cómo la palabra de Dios puede ser como una semilla que crece y da frutos en la vida del creyente. Eso lo vemos en Mateo 13. Cuando alguien se enfrenta a las luchas internas, a los conflictos emocionales, a la falta de propósito, muchos cristianos recurren a la Biblia para encontrar consuelo, sabiduría y esperanza. Los versículos de la Biblia como Salmos 23, en donde dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. O en Filipenses 4:13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ofrecen un apoyo profundo en momentos de angustia y de desesperación de cualquier ser humano. Un sexto aspecto importante es el poder de la oración y meditación en las Escrituras. La Biblia tiene también mucho poder a través de la práctica de la oración y la meditación. Los cristianos creyentes creen que cuando oran usando las palabras de la Biblia o meditan en sus enseñanzas, están alineándose con la voluntad de Dios y recibiendo una fortaleza espiritual. La oración basada en las Escrituras es una forma de comunicarse directamente con Dios, y se cree que estas oraciones tienen el poder de traer paz, claridad, dirección y respuesta divina. Por ejemplo, cuando los cristianos oran el Padre Nuestro, está dicho en Mateo 6, del 9 al 13, están pronunciando palabras que Jesús mismo enseñó, y al hacerlo experimentan una conexión profunda con el poder divino. Meditar en pasajes bíblicos como el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es otra forma en que los creyentes buscan dirección y entendimiento de parte de Dios. Un séptimo aspecto y muy importante es el poder de la unidad de los creyentes. Además, la Biblia
tiene el poder en la vida comunitaria de los cristianos, de los creyentes, a través de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. En la iglesia, los creyentes encuentran unidad, edificación mutua y el crecimiento espiritual colectivo. Las escrituras son la base para la enseñanza de la iglesia, y al compartirlas y vivir conforme a ellas, los cristianos fortalecemos nuestra fe y nos apoyamos unos a otros en el caminar espiritual. En este octavo y último aspecto importante que hoy hemos compartido está la protección espiritual. Los cristianos también creen que la Biblia tiene un poder protector. En momentos de ataque espiritual o de tentación, los pasajes bíblicos actúan como una especie de armadura espiritual. Jesús mismo utilizó las escrituras para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. En Mateo 4, del 1 al 11, nos los muestra. Cómo la palabra de Dios puede ser una defensa contra las fuerzas del mal. El poder de la Biblia radica en su origen divino, su capacidad para transformar vidas, su guía moral y espiritual, la promesa de salvación y su papel en la oración. El hecho de que la Biblia sea un libro más vendido de todos los tiempos no es simplemente un reflejo de su antigüedad o de su acceso global, sino de su influencia profunda y perdurable en la humanidad. A lo largo de los siglos ha guiado, transformado y ofrecido consuelo a innumerables personas, siendo un pilar central en la vida de millones de creyentes. Su poder no reside solo en el número de copias distribuidas, sino en la manera en que se sigue relevando y esencial. La manera en que sigue siendo relevante y esencial para quienes buscan un propósito más grande, una conexión con lo divino y una guía para vivir de acuerdo con principios eternos. Hasta aquí, mi querida comunidad, llegamos con este video. Si les ha gustado, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Déjame tus comentarios abajo, a mí me encanta leerlos y saber tu opinión. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.